La sátira es el arma más eficaz contra el poder. El poder no soporta el humor, ni siquiera los gobernantes que se llaman demócratas, porque la risa libera al hombre de sus miedos. Darío Fo. Con estas palabras del actor y escritor italiano, ganador del Premio Nobel de Literatura, Darío Fo, les damos la más cordial bienvenida a su clase de lengua española de quinto de secundaria, con una servidora, su maestra Sonia Mota. Esperando se encuentren bien junto a su familia, dispuestos a seguir cultivando nuevos conocimientos y afianzando lo que ya sabes, pero sobre todo ponerlos en práctica para que esos aprendizajes sean significativos. Recuerda continuar llevando a cabo todas las medidas de prevención para evitar la propagación del virus. ¿Listos para continuar desarrollando tu formación en este programa a distancia? Pues acompáñame a seguir aprendiendo desde casa, preservando la salud. Antes de continuar, presta completa atención a las asignaciones siguientes. Es importante higienizar tus manos con agua y jabón y prepara tus libros y herramientas de trabajo junto a la actitud correcta para aprender. Iniciemos este viaje especial directo al aprendizaje y el conocimiento. Si ya hiciste todo esto, entonces estamos listos. Prepárate, porque ya vamos a empezar. Para esta clase necesitarás los siguientes materiales: tu cuaderno de apuntes, un lápiz, un lapicero, una goma de borrar, un diccionario y tu cuadernillo. Desde la semana pasada les había comentado que hoy iniciaríamos una nueva unidad con la temática de la poesía satírica. ¿Tienes alguna idea de qué se trata? Veamos la situación de aprendizaje para que lo deduzcas. Los estudiantes de quinto de secundaria del Liceo Federico Enríquez y Carvajal deben preparar una exposición referente a la cultura dominicana para la celebración del Día de la Identidad y Diversidad Cultural. Muchos de ellos quieren hacer algo diferente e innovador para ese día tan significativo, por lo que se motivaron a producir una sátira y presentarla mediante la estrategia expositiva de conocimientos elaborados o acumulados. Por medio de las estrategias de descubrimiento e indagación, investigan las técnicas y características de la poesía satírica y de sus elementos humorísticos, para elaborar una poesía y presentarla mediante una exposición donde expresarán sus inquietudes sobre las diversas problemáticas sociales que afectan a su comunidad y la comparten en las diversas plataformas digitales que usa el centro educativo y sus cuentas personales en las diferentes aplicaciones de las redes sociales. ¿Qué sería de la vida sin el humor? Sin las ocurrencias del ingenio que nos sacan carcajadas. Sería muy difícil superar los sinsabores de la vida. La unidad didáctica que iniciamos hoy está cargada de ese elemento, el humor. Sé que te encantará la elaboración del proyecto final de este tema, que consiste en la realización de una poesía satírica sobre una problemática que aqueja a tu comunidad. Durante las siguientes semanas estaremos abordando los temas que serán de utilidad para tu proyecto final. Empecemos. En la clase de hoy vamos a estudiar la función y estructura de la poesía satírica, así como sus componentes para que puedas distinguirla de otros tipos de textos literarios. Conocer la delimitación teórica de esta modalidad lírica, así como su relación con el entorno social, como un vehículo para exponer problemáticas de la sociedad
mientras a su vez divierte al lector, gracias al empleo de los recursos estilísticos que les son propios. Con esto podrás elaborar una poesía satírica para hacer denuncias de situaciones que afectan a la comunidad. Y hablando de sátiras, hoy en nuestro momento de lectura leeremos un soneto satírico del gran genio escritor del siglo de oro español, Francisco de Quevedo. Acompáñame. A un hombre de gran nariz. Érase un hombre una nariz pegado, érase una nariz superlativa, érase una alquitira medio viva, érase un pez espada mal barbado, érase un reloj de sol mal encarado, érase un elefante boca arriba, érase una nariz sayón y escriba, un Ovidio Nazón mal narigado. Érase el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las 12 tribus de narices érase un naricísimo infinito, frisón archinariz caratulera, sabañón garrafal morado y frito. Francisco de Quevedo. ¿Disfrutaste el soneto? Sé que sí. ¡Qué ingenio el de Quevedo! Utiliza la exageración o hipérbole para exagerar una facción hasta el punto de convertirla en ridícula. A todos nos causó gracia, excepto a un contemporáneo del autor, el también muy destacado escritor llamado Luis de Góngora, quien tenía una nariz bastante prominente y debido a que existía una rivalidad entre ellos, Quevedo le escribe ese soneto parodiando el gran tamaño de su nariz. Cabe destacar que en la época de oro del barroco se desató una batalla literaria entre estos dos grandes escritores. Te invito a indagar acerca de ello. Sería interesante descubrir el motivo de esa rivalidad. Continuamos con el desarrollo de la clase de hoy, pero antes recapitulemos lo trabajado en la clase pasada. En la clase anterior conocimos los conectores de recapitulación, los de adición y el resumen. Con estos contenidos concluimos con la unidad del debate. Vimos que los conectores de recapitulación, llamados también conectores reformuladores, se utilizan para estructurar las ideas con el fin de dar detalles, explicaciones o correcciones. Dentro de los más utilizados podemos mencionar en fin, por último, en síntesis, para concluir, en resumen, en definitiva, en conclusión. Conocimos los conectores de adición o aditivos, los cuales permiten agregar ideas, informaciones y diversos elementos a un tema que estemos tratando. Estos, a su vez, se dividen en dos tipos: conectores de adición argumentativos y no argumentativos. Entre los más utilizados podemos mencionar y también, incluso, asimismo, por otra parte, además, de igual forma, aparte de, más aún, por otro lado, entre otros. Por último, estudiamos la técnica del resumen, que consiste en presentar de forma abreviada la información de un escrito. Dentro de sus características están: su redacción es de estilo propio, no puede ser más extenso que el texto resumido, debe ser breve y conciso, toma en cuenta las ideas principales del texto, debe ser entendible sin necesidad de recurrir al texto original, tiene una estructura establecida por encabezado, cuerpo y conclusión. Ahora sí, veamos a profundidad la poesía satírica. La Real Academia Española define a la sátira como una composición poética o discurso que tiene el objetivo de censurar con morbosidad
o poner en ridículo a alguien o algo. Se refiere a un tipo de creación literaria donde se destacan dos grandes componentes, la crítica y el humor. El poeta, en algunos casos, acude a esta modalidad cuando desea mostrar su inconformismo con la realidad. Presenta su queja de manera cómica y de esa forma poder evitar ser perseguido o acusado de estar en contra de ciertas corrientes políticas. La poesía satírica ha ido mutando con la historia. De esta forma, tuvo como eje original de sus versos a los estamentos o grupos sociales, los políticos, la corte, y luego a los profesionales, médicos, sastres e incluso otros escritores, pero siempre orientada a expresar una problemática o inconformidad con algún hecho o persona específica. La palabra sátira proviene del término latino satura, que quiere decir plato lleno de frutas, y el término griego sátiro, nombre que recibía un tipo de figura masculina mítica caracterizada por poseer rasgos de cabra y un apetito sexual exacerbado. En ambos casos, estas palabras parten de la misma raíz, saturado y satisfecho. Es el fin de este subgénero lírico satisfacer a través de la saturación de la descripción de cualidades. La sátira puede tener varios propósitos, tales como moralizar respecto de los excesos en los vicios humanos, en cuyo caso comporta un grado de crítica social, o simplemente entretener. Sin embargo, en cualquier de los dos casos suele ser un género provocador. Esta utiliza recursos como la exageración o hipérbole, el examen riguroso y detallado del objeto que pretende ridiculizar, la comparación de términos opuestos o yuxtaposición y la parodia. Puede valerse también de elementos como la ironía o la farsa. Bien, chicos, como pudimos ver, la función de la poesía satírica puede expresar indignación hacia alguien o algo, con propósito moralizador lúdico o meramente burlesco, de entretener, también concienciar de algún problema social al público lector o espectador. El texto que leemos hoy, ¿qué aspecto cumple? Burlesco. ¿Y su objetivo es entretener o concienciar? Entretener, por supuesto. Observemos ahora la estructura de este tipo de texto. La estructura está compuesta por título, escritura en prosa o verso. Por ejemplo, el texto que leímos de Quevedo está escrito en verso, pero de igual manera, como dijimos anteriormente, este tipo de texto también lo podemos encontrar en prosa. Veamos sus características. Dentro de las características principales de la poesía satírica se destacan las siguientes. Se manifiesta en prosa o en versos. Se vale del humor para ridiculizar defectos de objetos o personas. La exageración o hipérbole. Se toma una situación real y se la exagera hasta el punto de que se convierta en ridícula. La yuxtaposición, que compara cosas disímiles, el ayer y el hoy, la juventud y la vejez, de forma que de una adquiera menor importancia. La parodia o imitación burlesca del aspecto o estilo de una persona, de forma que se vea ridiculizada. Puede ser utilizado tanto en textos literarios como también en otras artes, como el dibujo, la pintura y en artes escénicas. Expresa indignación, usa la ironía, el sarcasmo, tiene un trasfondo moral, entre otras. Conozcamos ahora sobre su origen y evolución. La poesía satírica se cultivó en España desde la Edad Media.
El primero en usarla fue Juan Ruiz Arcipreste de Hita, que atacó el poder igualador del dinero al trastocar el inmutable orden social estamental medieval. Lo satírico entró incluso en la composición de numerosos géneros como la novela picaresca, la fábula, el artículo periodístico o la pieza teatral de costumbres, al esperpento de Ramón María del Valle Inclán o la tragedia grotesca de Carlos Arniches. Es más, forma parte esencial de obras tan importantes como el Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes. En el siglo XX, la sátira empezó a ser utilizada por autores como Aldous Huxley y George Orwell para hacer graves y pavorosos comentarios sobre los peligros de los cambios sociales generalizados que se extendieron por Estados Unidos y Europa. En la película El Gran Dictador de 1940, Charles Chaplin realiza una sátira de Adolf Hitler. Muchos críticos sociales de ese tiempo, tales como Dorothy Parker y H.L. Mencken, utilizan la sátira como arma. Este último afirmó que una carcajada vale más que cientos de silogismos para que el público acepte la crítica. Joseph Heller satiriza la burocracia y el militarismo en su mejor obra, Catch 22, que es frecuentemente citada como uno de los grandes logros literarios del siglo XX. El novelista Sinclair Lewis es conocido por sus relatos satíricos, tales como Baby, Main Street and It Can't Happen Here. Sus libros investigan y satirizan los valores americanos contemporáneos. Te invito a que profundices más sobre el origen, la evolución y los grandes escritores que trascendieron en este maravilloso subgénero literario. Analicemos ahora el siguiente mapa conceptual que nos ayudará a comprender mejor este tema. Poesía satírica. Tenemos la función: expresar indignación hacia alguien o algo con propósito moralizador, lúdico o meramente burlesco, busca entretener o concienciar al público lector o espectador. La estructura está compuesta por el título y escrita en prosa o verso. Características: se manifiesta en prosa o versos, se vale del humor para ridiculizar defectos de objetos o personas, expresa indignación, usa la ironía, la parodia y el sarcasmo, tiene un trasfondo moral, emplea la exageración o hipérbole, usa la yuxtaposición para comparar cosas disímiles. Principales exponentes: Juan Ruiz, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, George Orwell, Dorothy Parker, H.L. Mencken, Baltasar de Alcázar, entre otros. De esta forma concluimos con el tema de hoy, pero antes de despedirnos daremos una breve revisión de lo aprendido. En el día de hoy aprendimos sobre la poesía satírica, que es una composición poética o discurso que tiene el objetivo de censurar con mordacidad o poner en ridículo a alguien o algo. Por lo tanto, hablar de poesía satírica es referirse a un tipo de creación literaria donde se destacan dos grandes componentes: la crítica y el humor. La sátira puede tener varios propósitos, tales como moralizar respecto a los excesos en los vicios humanos, en cuyo caso comporta un grado de crítica social, o simplemente entretener. Sin embargo, en cualquiera de los dos casos suele ser un género provocador.
Para entenderlo mejor, presentamos el siguiente cuadro. Poesía satírica. Tenemos la función: expresar indignación hacia alguien o algo con propósito moralizador, lúdico o meramente burlesco, busca entretener o concienciar al público lector o espectador. La estructura está compuesta por el título y escrita en prosa o verso. Características: se manifiesta en prosa o versos, se vale del humor para ridiculizar defectos de objetos o personas, expresa indignación, usa la ironía, la parodia y el sarcasmo, tiene un trasfondo moral, emplea la exageración o hipérbole, usa la yuxtaposición para comparar cosas disímiles. Principales exponentes: Juan Ruiz, Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora, George Orwell, Dorothy Parker, H.L. Mencken, Baltasar de Alcázar, entre otros. Te invito a reflexionar con las siguientes interrogantes. ¿Puedo disfrutar al escuchar poemas satíricos? ¿Cómo valoro la función lúdica y estética del poema satírico como expresión crítica de hechos, personajes o fenómenos? ¿Puedo sentir respeto y empatía por los sentimientos y opiniones expresados por otros sobre el texto? ¿Puedo reconocer el valor moralizador de la poesía satírica? Comparte tus respuestas con tu docente guía, así como cualquier duda que te haya quedado. También pedir apoyo a tus padres o tutores para aprender más desde casa, preservando la salud. En nuestra siguiente clase, continuando con la poesía satírica, estudiaremos la ironía, la farsa y la caricatura. Una carcajada vale más que cientos de silogismos. H.L. Mencken. Con esta frase nos despedimos por el día de hoy. Les acompañó su docente de lengua española, Sonia Mota. Nos vemos en un próximo encuentro. Bendiciones infinitas. Hasta la próxima.